Listo. Hola, bienvenidos a la segunda parte de nuestra segunda sesión del módulo 3 de la UCA, Epistemología de la Investigación en Psicología. Veíamos cómo Carnap, con el positivismo, el neopositivismo, analizaría el problema. Ahora, el problema que tenemos con esto es que la ciencia no avanza o queda estancada. Ante estos problemas, dentro del propio grupo de los positivistas, surge una nueva alternativa, la cual es la propuesta de Carnap y la psicología. Esto ya lo habíamos visto. Es Popper, el falsacionismo de Popper. Lo que dice Popper, o lo que señala Popper, es que no podemos pasarnos la vida atacando a la metafísica, porque uno, nunca la vamos a destruir, y dos, es una cosa que no le interesa a la ciencia. Yo puedo creer en Dios y ser una persona científica, no hay ningún problema, no están peleados. Entonces no tengo por qué preocuparme, lo único que tengo que hacer es demarcar, saber qué cosas sí son ciencias y qué cosas no son ciencias. Por eso para Popper, el método que utiliza se llama falsacionismo. Por acá lo tenemos. Y hay un concepto muy trascendental para ustedes, que es el de pseudociencia. ¿Qué es una pseudociencia? Una pseudociencia es algo que pretende ser ciencia, aunque no lo sea. ¿Por qué creen ustedes que algo que no sea ciencia trataría de verse como una ciencia? Si alguna vez han ido al centro histórico, hay una calle que se llama Allende, donde venden muchos lentes, muchos lentes. Y en esos lentes que venden, todos los que van traen bata. No son médicos, pero todos traen bata. ¿Por qué? ¿O por qué cuando nos tratan de vender un producto ponen a científicos con batas? ¿Por qué las personas van a querer que algo sea científico? ¿Se han puesto a pensar en eso? Ya ven, ¿no? Que hasta dicen científicamente avalado o avalado por la mamá de los doctores o cositas así. ¿Cuál es la importancia de que algo sea científico? Si algo es científico, acá ya tenemos una respuesta. Efectivamente, cuando decimos que algo es científico, es porque ya está comprobado, ya tiene una certeza, tiene una mayor fuerza. No es lo mismo que yo les diga, tómate un té porque tienes gripa, a decirte, hay un estudio científico que dice que si te tomas un té, te vas a curar. Da confianza en las personas, efectivamente. Entonces, una pseudociencia es la que se va a colgar de esta confianza y de esta validez que tiene la ciencia para proponer sus postulados. Hay como dos grandes formas de pseudociencias. La primera son ciencias del pasado, que se demostraron que son falsas, pero que decidieron no morir y entonces siguen vigentes. Por ejemplo, la teoría de los humores de la antigua Grecia. Ya actualmente se demostró que no es cierto, que no es verdad, pero sin embargo sigue a flote. Sin embargo, sigue a flote debido a que hay personas que la siguen sosteniendo como una ciencia, aunque ya perdió su validez. También tenemos otro tipo de ciencias, como bueno, esa ya es más de física, pero como el éter, que existía como un elemento, ya, como una sustancia que unía todo y ya no está. Pero hay personas que lo siguen manteniendo. O inclusive los horóscopos, en algún momento eran como una ciencia y actualmente ya no lo es. Pero hay gente que lo sigue sosteniendo. Esa es la primera parte. La otra, hay personas, y estas sí son personas que no las quiero catalogar como malas, pero sí aprovechadas, que intencionalmente utilizan palabras o utilizan términos de naturaleza científica para engañar a las personas. Porque si algo suena científico, es mejor o es más creíble. El problema que tenemos, por ejemplo, para ustedes, es que hay tanto pseudocientífico en psicología que la gente deja de creer en ellos, que deja de creer en la psicología como una ciencia, porque hay tantos farsantes que dejamos de creer en ellos. Entonces, parte importante de ustedes como psicólogos es que defiendan a la psicología como una ciencia frente a estas pseudociencias. Ok, para poderlo hacer, Popper utiliza
algo llamado el falsacionismo. ¿Qué es esto del falsacionismo? A ver, perdón que les pregunte tanto, pero me gusta ver sus respuestas. Y aparte, si no nos sentimos tan solos, no nos sentimos como en una computadora tan fría. Si yo les dijera que todos los patos son blancos, ¿qué tendrían que hacer para demostrarme que todos los patos del mundo son blancos? Piénsenlo, piénsenlo. Yo digo, todos los patos son blancos. ¿Cómo demuestro que todos los patos son blancos? Efectivamente, José, estás en lo correcto. Hay que comprobarlo. Eso es lo que diría un neopositivista, totalmente. El problema es este. ¿Creen que van a poder contar todos los patos que existen en el planeta y ver si son blancos o no son blancos? No. Entonces lo que dice este Popper es, no podemos pasarnos la vida tratando de comprobarlo todo, como lo hacen los neopositivistas. Simple y sencillamente porque no nos va a dar la vida. Si yo digo todos los objetos por la gravedad caen al suelo o son atraídos hacia el suelo, tendría que tirar todos los objetos, es algo imposible. Pero el falsacionismo dice esto. El falsacionismo dice que una teoría, una teoría es verdadera hasta que se demuestre su falsedad. Sí y solo si se pone a prueba, se pone a prueba continuamente. Ahora, si yo quiero demostrar que es falso que todos los patos sean blancos, me bastaría solamente con encontrar un pato negro. Ya no necesito encontrar consumada a todos los patos blancos. Con que encuentre un pato negro, se cancela el universal. Ese es el falsacionismo. Mientras no encuentra el pato negro, todos los patos son blancos. En este ejemplo, ¿no? Bien. Todos los objetos, por la gravedad, caen al suelo, hasta que encuentren un objeto que rompe esas leyes. Y lo que hace la ciencia es continuamente retar estos conceptos. Cada vez los vamos retando y retando más para ser más preciso. Por eso hacemos experimentos, hacemos pruebas y lo vamos como teniendo mayor certeza. ¿Qué pasa si una teoría, a través de este proceso de ponerla a prueba, se demuestra que es falsa? ¿Sigue siendo ciencia o ya no es ciencia? Ya no es ciencia. El problema es que hay muchas personas que se dedicaron mucho, se descartaría, efectivamente. Queda descartado, ya no es ciencia. El problema es que hay muchas personas que como han dedicado tanto tiempo de su vida a esto, a esta pseudociencia, bueno, esta ciencia que ya se descartó, la van a seguir defendiendo y ya cae en una pseudociencia. La otra postura es que alguien aprovechado nada más agarre términos científicos y los vaya mezclando con palabras. Para Carnap, digo que para Carnap, para Popper, ustedes pueden saber si una teoría es pseudocientífica si es capaz de explicarlo todo. Si una teoría es capaz de explicarlo todo, es pseudocientífica, porque si está explicando todo, no está explicando nada. Por ejemplo, con lo de la manifestación, ¿no? Lo de pensar lo que quieres. Yo les digo, si tú piensas en un carro del año, se te va a materializar. Y yo pienso en el carro del año y no se me materializa, diría, bueno, tu teoría es falsa, estuvo buena, es falsa, vamos a proponer una nueva para seguir avanzando. Si la persona cuando escucho eso me dice, no, es que se te va a presentar algo mejor, o es que así no funcionan las cosas, o es que hay que darle tiempo, o alguno de estos elementos que van dando largas, o no creíste lo suficiente, ya es una pseudociencia, porque en realidad no te están demostrando nada, nada más te están como dando pretextos para su funcionamiento. Va, hasta aquí. Con la pseudociencia y la forma de demostrar que algo es pseudociencia, ¿tienen dudas o preguntas?
¿No? Ok. Ahora sí, como diría Jimmy de Pongámoslo a prueba, vamos a ponerlo a prueba. Si no lo han visto, se lo recomiendo. Está bonito luego ese sujeto. Va. Vamos a empezar con la frenología. ¿Habían escuchado hablar de esa palabra de frenología? ¿No? Fíjense que si ustedes hubieran estudiado psicología hace aproximadamente 100 años, bueno, 80 años, algo así, les hubiera tocado la frenología. ¿Qué era la frenología? La frenología era la disciplina que estudiaba la forma del cráneo para determinar las características psicológicas de una persona. Entonces, si tu cráneo tenía determinada forma, podía ser que tuvieras problemas alimenticios, que fueras amistoso, que no fueras continuo, que tuvieras mucha voluntad. Y así, entonces te ponían unos aparatitos que eran como unas pinzas. Déjenme ver si las encuentro. A ver, miren, aquí está el señor Burns de los Simpson haciendo frenología. Pero aquí está, miren. Como este aparatito que tiene el señor Burns, era lo que se hacía. Con estas pincitas se te medía el cráneo y determinaban si tenías alguna enfermedad mental o tenías algún elemento, si ibas a ser inteligente o ibas a tener problemas educativos. Inclusive si ibas a ser delincuente, aparecía ahí. ¿Qué pregunta desde Popper tendríamos que hacer para ver si la frenología es una ciencia o no? Piénsenlo. ¿Qué pregunta desde Popper tendríamos que hacer para ver si es una ciencia o no? Y ok, ok, voy a volver a compartir la presentación mientras que me van diciendo, pero si no, no se preocupen, miren. Lo que tendríamos que preguntar directamente para saber si es una ciencia o no es, ¿existe algún caso en el que no se cumpla? ¿Existe algún caso en el que yo mida la cabeza de alguien y si me sale que es ladrón, no sea ladrón? Y la respuesta es sí. Hay muchísimos casos en los que hay personas que tienen cráneos que según eran de ladrones o violadores y eran personas normales. Bueno, no normales, eran personas neurotípicas. Entonces, no quiero ver el video. Entonces, eso quedaría descartado como una ciencia, la frenología. Y ya, vamos a ver. Los criterios de demarcación. Lo que les decía, una propuesta científica debe de poder ser falseada, o sea, poner a prueba como ahorita lo hicimos. Una propuesta científica debe ser cuestionada constantemente. Por eso cada año van sacando experimentos, pruebas para demostrarlo. Y si alguien logra demostrar que una teoría es falsa, gana hasta premios. Y luego, una propuesta científica, si es falseada, debe modificarse o desaparecer. Sobre ese segundo punto, les pongo el caso de la homeopatía. Ese es un poquito más conocido. La homeopatía, por cierto, si alguien que piensa que estoy atacando la homeopatía porque soy alguien malo por ahí de los comentarios, hola. Ok, entonces, la homeopatía, ¿saben qué es? ¿O han escuchado hablar de la homeopatía? Está muy, muy en boga en Alemania, por ejemplo, y todavía en algunos países de por acá de México, de Latinoamérica y de Norteamérica, sigue muy presente. La homeopatía la propone un médico, aquí ya tenemos un mensaje, efectivamente es una medicina alternativa. La homeopatía la propone un médico llamado Hahnemann. Aquí tenemos lo de la frenología, aquí tenemos la homeopatía. La homeopatía lo propone un médico llamado Hahnemann, ya hace más de un siglo, que tiene los siguientes principios. Dice que ok, perdón, eso ya es como la explicación. Me regreso acá. La homeopatía era curar lo igual con lo igual. Entonces, si te daba gripa, tenías que tomar una pequeña porción del virus de la gripa o de la gripe de tu fluido nasal. Lo mezclabas con una solución alcohólica, con agua, una solución hidroalcohólica. La mezclabas, luego la volvías a diluir
funciones centesimales, creo, y luego agarrabas 8 de esas gotitas y las ponías de forma sublingual abajo de la lengua del paciente. Entonces, eso iba ayudando a que el paciente se curara. Esa era la propuesta. Surgió en su momento histórico porque la medicina en la época de Hahnemann era muy, muy agresiva. Entonces, había gente que moría por los medicamentos tan pesados que tenían. Y Hahnemann propuso esto como una alternativa un poquito mejor. Sin embargo, en la actualidad hay muchísimos, muchísimos, muchísimos artículos que demuestran que es falsa la homeopatía. Yo no tengo ningún problema si ustedes creen en la homeopatía, nada más no sería ciencia. ¿Cómo lo hicieron? Decían, si dices que en la porción infinitesimal de agua con solución sigue estando el componente activo, vamos a analizarlo. Entonces ponían estas gotitas de agua en el microondas y descubrieron que no había nada, que literalmente era agua. Ya estaba tan diluido, pero tan diluido, que ya era agua. Ante esto, la homeopatía, en vez de decir, me equivoqué, voy a replantear, lo que hizo fue soslayar o fue solventar la propuesta diciendo, bueno, sí, es que en realidad se queda ¿cómo lo llaman? La huella en el agua. El agua tiene memoria, diría Olaf de Frozen, ¿no? Entonces quedaban como estas huellitas en el agua y seguía presente. Es decir, en vez de reconocer su error, lo van solventando hasta que ya es insoportable seguirlo teniendo enfrente. ¿Cuáles son los criterios de demarcación de la ciencia para avanzar con esto? Demarcación es como decir, tú eres ciencia, tú no eres ciencia. Para poder tener lo que es una ciencia, tenemos que tener lo siguiente, tiene que ser falseada. Ah, eso ya lo habíamos visto, perdón. Los criterios de demarcación ya concretos serían que cuando algo es una pseudociencia lo puede explicar todo. Si de repente ustedes escuchan que la persona que les está hablando de una propuesta psicológica como constelaciones familiares, o le está hablando del uso del tarot, o le está hablando de determinados elementos, y lo pueden explicar todo, todo lo que le dicen tiene una explicación, desconfíen. La segunda, por más que le digas que está mal, van a decir que con pequeñas adecuaciones siguen funcionando. Y cualquiera que se opone a la teoría, cualquiera que se opone a la teoría o le dice que está mal, directamente se vuelve un enemigo. Se vuelve un enemigo o se vuelve alguien malo. Es como un pensamiento sectario que se va formando con las pseudociencias. Va. Es hora de mencionar a uno de los objetos más agradables del mundo, y por más agradables me refiero a más desagradables. Levanten su manita si alguno de ustedes conoce a un sujeto llamado el Temache. El Temache, que dice de los compas y modo guerra y estas cositas. Qué bueno, qué bueno que no, Carlos. Bueno, bien. El Temach es un sujeto que se dedica a hacer una especie de coaching, pero su coaching es como para motivar a los hombres a motivar a los hombres a superar sus problemas y demás. Se llama Temach. Remach, no Temach. Se llama Temach y él como que da muchos consejos a los hombres de cómo superar problemas sentimentales o demás. El problema que tiene, o la razón por la cual casi siempre está en el ojo del huracán, es porque tiene muchos discursos de odio hacia las mujeres. Entonces, por ejemplo, dice que las mujeres son malas o que las mujeres son diabólicas, y divide a los hombres en dos tipos. En los alfa, que son como los triunfadores, los que imponen, los que mandan a las mujeres, los que tienen muchas parejas, y los simp. Los simp vendrían siendo algo así como un hombre que se deja mangonear, o un hombre que deja que su mujer o novia trabaje, o que escucha las palabras de alguien más, o cree en el feminismo. Entonces tenemos esto, ¿no? Ni siquiera llega a ciencia, es una postura extraña lo de ese sujeto. ¿Cuál es el punto? Si algún día se encuentran con uno de estos sujetos y los tratan de cuestionar y decirles, oye, es que tu teoría no funciona, tu teoría está mal, o sea, cuando la pones en la práctica no funciona, automáticamente te llaman simp y te empiezan a decir, no, es que tú eres un simp, por eso no entiendes, eres un simp.
No, 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 y se quedan ahí atrapados, porque te ven como el enemigo. Cualquiera que se opone a su pensamiento raro es un enemigo. De la misma forma que alguien que cree en la New Age o demás, te va a empezar a decir que no tienes una mente elevada o no tienes un despertar de la conciencia o cualquiera de esas cosas. Para Popper es una característica de que algo es una pseudociencia. Cuando ya nada más, sin argumentos, empiezas a atacar a las otras personas, ya podemos hablar de una pseudociencia. Ok, ya tenemos aquí la homeopatía y aquí me espero tantito. Sobre esto de los criterios para falsear una teoría científica y demarcar lo que es una pseudociencia de lo que es una ciencia, ¿tienen dudas o preguntas? Aquí tenemos un mensaje. Muy bien, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto. En el foro de de nuestro módulo 3 se hace una pregunta sobre tres cuestiones, que sería el chamanismo, el coaching y la ciencia. ¿Ok? Empezamos. ¿El chamanismo sería una pseudociencia o no sería una pseudociencia? ¿Qué piensan? ¿El chamanismo es una pseudociencia o es una pseudociencia? Wendy nos dice que es una pseudociencia, Carlos nos dice que es una pseudociencia, Angélica nos dice que es una pseudociencia. Pues, ¿qué creen? Que no, no es una pseudociencia. ¿Por qué no es una pseudociencia? Porque el chamanismo en ningún momento trata de ser ciencia, nunca trata de validarse con pruebas científicas, nunca trata de decir que ellos son parte de la física, la química y nada de eso, no. Ellos tienen algo llamado pensamiento mágico. Es decir, si tenemos un pensamiento que no se apoya en ciencia, pero tampoco se quiere apoyar en ciencia, tenemos un pensamiento mágico. ¿Lo podemos atacar? Si quieren, pero en realidad no afecta para nada a la ciencia. Simplemente es un pensamiento mágico, es algo que alguien cree. No nos incumbe en el ámbito de la ciencia. Si ustedes tienen un amigo que dice, es que si yo cruzo los dedos, me va bien en la vida. Y le dicen, y oye, pero eso no tiene validez científica. Y le dicen, no, no tiene, nada más yo lo creo. Pues adelante, no pasa nada. El problema es cuando una de estas propuestas, efectivamente, por ejemplo, una religión que dice, yo creo que hay un Dios creador del universo, el cual hizo todo a su imagen y semejanza, le podemos preguntar y decir, oye, ¿podemos falsear eso con ciencia? Si le dice, no, es que esto no tiene que ver con ciencia, pues adelante, mientras no ataques o no maltrates a otra persona, adelante con tu religión, hermano, no pasa nada. El problema es si alguien dice, no, es que está científicamente demostrado que Ganesh llegó a la Tierra, ahí sí lo podemos falsear, decirle, ok, vamos a poner tu teoría a prueba. Y si es falsa, es pseudocientífica. Aquí lo que queremos es demarcarnos como científicos para no caer en las pseudociencias y tampoco pelearnos con el pensamiento mágico. Solamente nos enfocamos en lo nuestro, que es la ciencia. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué pasa si hay pensamientos mágicos que son negativos o peligrosos para las personas? Desde nuestra disciplina lo podemos señalar. No lo atacaríamos como ciencia, lo atacaríamos como un pensamiento negativo, como algo peligroso. Ok, ahora, en el caso del coaching, el coaching sería ciencia, pseudociencia o pensamiento mágico. Muy bien. En casi todos los casos, el coaching es una pseudociencia. ¿Por qué? Porque a diferencia de del pensamiento mágico del chamán, el coaching muchas veces se trata de validar científicamente. Entonces hablamos de neurocoaching o hablamos de este coaching cuántico o curación cuántica, que también está por ahí. Cuando vean que se tratan de colgar de conceptos científicos, es una pseudociencia, porque están tratando de fingir que tienen una profundidad y una certeza mayor de la que en realidad existe. Ese es el gran problema que tenemos con las pseudociencias, que fingen ser algo que no lo son y son bien peligrosas. ¿Ok? Si a mí me dicen, por ejemplo, es que
La homeopatía te va a ayudar. ¿Tienes pruebas científicas? No, es una creencia y no es nociva a la salud. Diría, ok, pues adelante, practícala. Pero en el momento en el cual una persona deja de ir al médico para tomar un tratamiento homeopático, ahí ya tenemos problemas porque es una pseudociencia y puede afectar directamente a la salud. Como ustedes, si alguien va a una plática motivacional y dice, es que salí muy motivado y muy, muy contento, dile, qué bueno, felicidades, o sea, está muy padre. Pero si dicen, es que la psicología me dijo que mientras más invierta, más, no, ya no es ciencia. Y no dejen que la gente crea eso. De esa forma, ustedes se validan mejor como científicos, científicos psicólogos, y respetamos el trabajo. Ahora, ustedes dentro de su disciplina y dentro del estudio de la psicología, se van a encontrar mucho tiempo con pseudociencias, mucho, mucho tiempo. Su misión es leerlas, estudiarlas y demarcarlas, ver qué sí es ciencia y qué no es ciencia, para poder ir avanzando. ¿Lo pueden hacer? Sí lo pueden hacer, nada más no lo llamen ciencia o no lo trabajen como un psicólogo. Trábajenlo por otra parte. Bueno, ¿dudas, preguntas con eso? Ok, eso de allá era Popper con la teoría de falsación. Recordemos que para Carnap todo tiene que ser demostrado con pruebas empíricas o formales. Popper dice, no, nada más hay que falsear las teorías y tenerlas constantemente a prueba para que algo sea científico. Pero después va a llegar la tercera persona y es un nuevo filósofo que le da la vuelta totalmente a la filosofía de la ciencia, el cual se llama Thomas Kuhn. Bien, Thomas Kuhn tiene el primer conceptito que es bien importante que se llama paradigmas. Si ustedes ahorita lo revisan, la palabra paradigma se utiliza en casi todas partes, ¿no? Como paradigmas de la ciencia o el paradigma de la educación, el paradigma conductista. Se utiliza mucho la palabra paradigma. Pero, ¿qué es un paradigma? Es una pregunta interesante. Thomas Kuhn se pregunta qué es la ciencia en un librito llamado La estructura de las revoluciones científicas. Y para Thomas Kuhn, la ciencia es un constructo, o sea, es un conjunto de enunciados que nos van a permitir explicar, predecir y describir el mundo para resolver problemas. Aquí ya no nos importa verdad y falsedad. Thomas Kuhn va a decir, mira, si algo es verdadero o falso no nos importa. Lo que nos importa es que algo nos permita resolver problemas. Cuando el sistema de enunciados me permite resolver problemas y lo hacemos constantemente, se le llama ciencia normal. La ciencia normal es la que se enseña en las escuelas. Por ejemplo, lo que están aprendiendo ahorita en la Universidad Rosario Castellanos es ciencia normal. Es algo que fue validado y fue aceptado por la comunidad científica. Va a permitir resolver los problemas que se les vaya a presentar, hacer un diagnóstico, hacer una prueba. Todo lo vamos a hacer desde los elementos de la ciencia normal. Y es lo que ustedes van a aprender y eso es lo que constituye un paradigma. Vamos a ver ahorita mejor lo que es un paradigma en concreto. Miren, un paradigma se puede decir que es una matriz disciplinar. ¿Qué es esto de una matriz disciplinar? Cuando ustedes aprenden una ciencia, en este caso psicología, van a aprender generalizaciones simbólicas, es decir, conceptos, palabras o elementos que van a manejar como un gremio de científicos, presupuestos epistémicos, que son los que estamos viendo ahorita, monismo, dualismo, innatismo, los van a aprender para ver cuáles son los válidos dentro de la ciencia. También valores, así como los de tienes el valor o te vale, pero de ciencia. Precisión, exactitud, veracidad, son valores que se proponen o se promueven dentro de la ciencia. Ejemplo, cuando yo reviso sus tareas y les digo, híjole, es que no está bien argumentado, ¿me puedes ayudar con más argumentos? O les digo, es que no está bien citado, necesito que lo cites nuevamente. Estoy fomentando el valor de la rigurosidad científica y el valor de la autocrítica. Son valores que a mí me interesa fomentar en su formación y todos sus profesores lo hacen y lo han hecho toda su vida cuando han tomado diferentes casos. Y por último tenemos casos ejemplares. Los casos ejemplares representan
ya sea científicos que siguieron todas las normas y sirven como ejemplo, o casos en los cuales se muestra cómo resolver algún problema. En su caso son los estudios de caso, que tienen diferentes asignaturas y que los van manejando como cómo lo podrían resolver, como los incidentes críticos, son casos ejemplares. Entonces, dentro de la ciencia normal, les enseñan todo esto. Y si logran contestar todo esto, ya vamos a poseer la ciencia normal. Bien, a ver. Imaginemos que vivimos en un mundo en el cual todo, en el cual la única forma de subir a otro nivel, en la cual la única forma de subir a otro nivel es por medio de escaleras. En este mundo donde todo está hecho de escaleras, surge una ciencia llamada la ciencia de las escaleras. Se me va a trabar la lengua. Si vivimos en un mundo donde las escaleras es el único elemento para poder subir, ¿qué preguntas científicas para mejorar o para poder facilitar la forma de subir podríamos plantearnos? Si todo está hecho de escaleras, ¿qué preguntas científicas o qué dudas científicas podríamos plantearnos al momento de estudiar esta cuestión de la ciencia de las escaleras? Sé que está extraño, ¿no? Pero les juro que va a servir. En lo que van pensando, yo les digo algunos ejemplos, ¿ok? Por ejemplo, yo podría decir, voy a ver cuál es el mejor material para hacer escaleras. Si la madera, si la piedra, si el metal, voy a buscar cuál es el mejor material para hacer escaleras. Otra persona podría decir, yo voy a ver de qué tamaño tienen que ser los escalones para tener las mejores escaleras. Otro podría decir, voy a hacer un manual de cómo subir las escaleras para evitar accidentes. Y así vamos teniendo como propuestas sobre cómo hacer una ciencia de las escaleras. Pero ¿qué pasa? Que de repente hay un lugar tan alto, pero tan alto, que es imposible llegar con una escalera. Es imposible. En ese momento las personas empiezan a dudar del sistema porque dicen, es que las escaleras ya no nos sirven. Entonces aquí, cuando la ciencia normal ya no nos alcanza, surge algo llamado la ciencia paradigmática. Cuando el paradigma normal tiene tantos problemas que ya no puede resolver, empiezan a surgir alternativas de solución, las cuales van a tratar de ser una nueva ciencia. Estas nuevas alternativas van a proponer soluciones al problema. Por ejemplo, en este mundo de las escaleras donde todo está muy, muy lejos, alguien pudo haber dicho, oigan, ¿y si en vez de escaleras utilizamos una catapulta que nos aviente? Y otro pudo haber dicho, no, vamos a poner una caja y por medio de un mecanismo electrónico que nos suba. Y otra persona podría decir, no, 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 vamos a levitar para llegar. El que trató de levitar no funciona porque nomás no levitó. El que se aventó de la catapulta, pues se estrelló y sufrió daño, pero el que construyó el elevador sí logró subir. En ese momento, la ciencia de las escaleras se va a empezar a desplazar por la ciencia de los elevadores, porque ahora los elevadores funcionan mejor. Y como funcionan mejor, es la nueva solución ante un problema. ¿Cuál es mejor, cuál es más real? ¿La escalera o el elevador? Para Thomas Kuhn dice, no importa. Cada uno surge en un momento histórico determinado para resolver una problemática. Aquí con esto. Entonces la ciencia paradigmática es cuando ya no se puede resolver un problema, empiezan a aparecer múltiples teorías. De estas teorías se van a empezar a pelear entre sí hasta que llegue una nueva ciencia normal. La nueva ciencia normal, cuando se establece, vuelve a escribir la historia para que las nuevas personas que aprendan ciencia lo aprendan con el nuevo paradigma, que ahora va a ser el paradigma normal. Y con eso tenemos el paradigma de la ciencia. Vamos a ver, vamos a cortarla hasta aquí. Regresamos para el cierre, ya le robo unos poquitos minutos y terminamos. Entonces, cortamos aquí, los vuelvo a ver en unos minutitos. Bye bye.